En los siguientes minutos desarrollaremos la temática de la invasión colonial, la llegada de los europeos a América. Para comenzar esta temática tenemos que definir qué fue la colonización. La colonización fue un proceso de expansión de los imperios europeos en búsqueda de nuevos territorios y recursos en distintas regiones de América, el Nuevo Mundo. Ese fue el camino que muchas naciones de Europa siguieron en este periodo histórico que comprendió desde el siglo XV hasta el siglo XIX. Por tanto, en estos siglos se va a desarrollar un proceso de invasión, conquista y colonización. La invasión europea permitió el encuentro de las culturas del planeta que hasta ese momento se habían desarrollado independientemente. Las naciones europeas que colonizaron América fueron España, Portugal, Inglaterra, Francia y Holanda. Ustedes podrán apreciar en la imagen las zonas que dominaron estas monarquías europeas en el Nuevo Mundo. Algunos aspectos resaltantes de la invasión colonial resaltan que España y Portugal tienen para este momento de la historia una tradición en la navegación debido a su acceso al mar Mediterráneo como al Océano Atlántico. Debido a esto pudieron recorrer grandes distancias con sus embarcaciones. Sus carabelas tenían un sistema de navegación a vela que fue perfeccionado. En este momento ya empleaban lo que fueron cartas de navegación y cartografía que estaban apoyadas de la observación de astros a través del astrolabio y el cuadrante. Pasaremos a resaltar aspectos importantes de la invasión española. Para esto tenemos que conocer cuál fue el acuerdo entre la corona española y Cristóbal Colón referente a las tierras que se encontrarían en el Nuevo Mundo. A Colón se le otorgaron los títulos hereditarios de almirante, virrey de las Indias y de todos los territorios que descubriera y la 10ª parte de la riqueza que obtuviese en sus viajes. Por otro lado, la corona tendría soberanía sobre los territorios conquistados. Hacia 1442, en el siglo XV, se producirán las exploraciones y empresas marítimas, entre ellas el descubrimiento de América por Cristóbal Colón. La zona colonizada por España se extendió desde México hasta el extremo sur de América. Los objetivos de la colonización española fueron tanto económicos como religiosos, porque por un lado buscaron explotar metales como el oro, la plata, y por el otro evangelizar a los indios, es decir, adoctrinarlos en la fe católica. Hacia 1518, Hernán Cortés inició su expedición y sometió al imperio azteca y a su emperador Moctezuma. En 1532, Francisco Pizarro emprendió su conquista, ingresó al territorio sudamericano por Panamá y allí se enfrentó al imperio inca, que en ese momento estaba gobernado por el inca Atahualpa, quien luego de ser tomado prisionero fue asesinado. Con el uso de la fuerza, los conquistadores españoles impusieron autoridades a los gobernantes locales. El método de dominación fue el abuso y la fuerza mezclado con la imposición del cristianismo. Los españoles definieron su estrategia de conquista con las siguientes acciones. En un primer momento, la invasión y conquista a gran escala. Después, afirmaron su soberanía con la creación de ciudades. Establecieron la fe cristiana entre los nativos con la evangelización. Así también fomentaron la inmigración y el asentamiento en distintas zonas. Se produjo una dominación extensiva de las tierras y las personas.
Estas acciones permitieron a los españoles desarrollar su estrategia de conquista en el Nuevo Mundo. Si hablamos de la colonización, tenemos que resaltar el aspecto de la caída demográfica. Una consecuencia directa de la presencia española fue la caída demográfica, es decir, la disminución de la población en el Nuevo Mundo. Los historiadores afirman que en 100 años la población del Tahuantinsuyo, el imperio inca, disminuyó de 9 millones a 670.000 habitantes. La conquista, las guerras civiles, los cambios económicos y sociales y sobre todo las nuevas enfermedades como la viruela, el sarampión, la peste bubónica y la gripe, diezmaron a los pueblos andinos. A continuación, resaltaremos aspectos importantes de la invasión portuguesa. El año 1500, Álvarez Cabral descubre las costas de Brasil. El objetivo principal de la colonización portuguesa era económico. Se establecieron en las costas de Sudamérica, de donde extraían una madera rojiza llamada palo Brasil. Entre las riquezas que explotaron resaltan el oro y los diamantes. Los portugueses emplearon sistemas de explotación como las factorías y las bandeiras. Las factorías consistió en asentamientos temporales para explotar riquezas como el oro y los diamantes. Las bandeiras estuvieron conformadas por personas aventureras llamados bandeirantes que incursionaron al interior del continente y permitieron ampliar el territorio portugués en América. En cuanto a la invasión inglesa, tenemos que resaltar los siguientes aspectos. John Cabot fue el que descubrió en 1497 las costas actuales de Estados Unidos, esto al servicio del rey Enrique VII de Inglaterra. Walter Raleigh exploró Norteamérica y fundó en 1584 la colonia Virginia, actualmente Carolina del Norte, en honor a la reina Isabel, conocida en la historia universal como la Reina Virgen. Años más tarde, en 1607, escapando de la intolerancia religiosa que se vivía en Europa, llegaron a Norteamérica varias familias de religión puritana, fundando en ese momento las denominadas 13 colonias. Un aspecto que hay que resaltar es que los ingleses no colonizaron a los aborígenes en ese territorio, sino que los exterminaron. En cambio, los españoles sometieron a los aborígenes a trabajos forzosos, además de dar lugar al mestizaje. Este es un aspecto importante para diferenciar la colonización inglesa y la colonización española. En cuanto a la invasión francesa, debemos resaltar que esta inició en el siglo XVI, encabezada por Samuel de Champlain, y prosiguió hasta el siglo XVIII. En este momento, Francia ocupa la actual Guayana Francesa, Luisiana en el Golfo de México y algunas islas del Caribe como Haití, y también la región de Quebec en la actual Canadá. A principios del siglo XVIII se establecieron principalmente en la región de Quebec, en Canadá, donde se dedicaron al comercio de pieles. Quebec y Nueva Escocia fueron las primeras colonias francesas en el Nuevo Mundo. En cuanto a la invasión holandesa, tenemos que resaltar que desde mediados del siglo XVI, comerciantes holandeses incursionaron en las Antillas. Desarrollaron durante los siglos XVII y XVIII
una economía de plantación para abastecer de productos tropicales a Holanda. El desarrollo del sistema de plantación en estas colonias fue tan grande que condujo a una de las mayores concentraciones de esclavos. Holanda estableció colonias en Norteamérica, en la parte norte de América del Sur y también algunos asentamientos en islas caribeñas. De esta manera hemos resaltado aspectos importantes de esta primera etapa de la colonización. Hasta la próxima clase cuando complementemos con más contenido esta etapa de la historia latinoamericana.